Vamos a orar por nuestro hermano Carlos para que sea el Señor usándolo en esta noche y que el mensaje que él ha puesto en su mente, en su corazón, sea para fortificarnos y edificarnos. En el nombre poderoso tuyo, mi Señor Jesús. Padre Santo, presentamos delante de tu presencia, Señor, a nuestro hermano Carlos, Padre Celestial. Seas tú usándolo, Padre Santo. Seas tú entregando, Señor, la porción de tu palabra, que sea siempre para nuestra edificación, soberano Rey. Bendícele, Señor amado, y ayúdale, Señor, que sean tus palabras, Señor, por medio de los labios de él. Y a nosotros, Señor, danos oídos prestos a escuchar el mensaje y la palabra, que entendamos lo que escuchamos y lo pongamos en práctica, Señor Jesús. Bendito eres, soberano Rey de la gloria. La gloria es para ti, mi Señor Jesús. Gracias, Señor. Señor Jesús les bendiga, mis hermanos, y siga bendiciendo a nuestra hermana Marielli. Gloria a Dios. Bueno, para serles sincero, cada vez veo la mano de mi Dios en mi esposa. Cuando ella comenzó a venir, empezó a andar en el camino del Señor, era muy tímida. Le daban nervio, le sudaban las manos, le sudaban los pies. De verdad que me siento muy contento y muy orgulloso, dándole gracias a Dios por ella, porque en el momento en que yo le dije a ella, ¿me acompaña a la iglesia?, ella dijo que sí. Y ahí estamos caminando juntos, nos casamos y vamos juntos, nos bautizamos. Y mira, ahorita está en el púlpito, ya el Señor la usa, llevando su palabra también. Qué orgullo, de verdad que me siento muy orgulloso y le doy gracias a Dios por ello. Bendito sea nuestro Señor. Bueno, mis hermanos, les saludo en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Qué alegría verlos a todos. Hace rato no los veía, mis hermanos. Mi hermana Jessica, el Señor Jesús me le bendiga. Qué bueno tenerla nuevamente por acá. El Señor es bueno. Amén, aleluya, gloria a Dios. Así que, bueno, mis hermanos, les invito hoy, como es un jueves de enseñanza, pues vamos a abrir nuestra palabra en el Salmo 110, versículo 1. Tengo como 300 versículos aquí para explicarles, así que vamos a demorarnos yo creo que toda la noche. Amén. Amén. Salmos 110, versículo 1. Este salmo yo creo que ya todos lo hemos leído, este versículo, pero ¿alguna vez se han preguntado qué quiere decir el Señor ahí? Vamos a leerlo y lo leemos en el nombre de nuestro Señor Jesús. El Señor dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Mis hermanos, ya oramos, siéntense, pónganse incómodos, gracias hermano, vamos a entrar en materia. Dice el salmista David: dijo el Señor a mi Señor. ¿Cómo podríamos entender esto? Dijo el Señor a mi Señor. En algunas doctrinas allá afuera, religiones allá afuera, bueno, hablan de que ahí el Señor le está diciendo al otro Señor. Hay algunos que dicen que son dos, otros dicen que son tres. ¿Nosotros qué decimos? Aleluya, gloria a Dios. Esa es la verdadera doctrina. Ese es el verdadero significado. Nosotros estamos en el lugar correcto. Entonces, ¿cómo podemos entender esto? Dijo el Señor a mi Señor, o sea, Dios Padre le dijo a Dios Hijo. ¿Y a dónde dejamos al Dios Espíritu Santo? Le tocaría quedar separado toda la eternidad al Espíritu Santo. Tremendo, ¿cierto?
Bueno, vamos a buscar la respuesta de este versículo. ¿Por qué el salmista David dijo el Señor a mi Señor? David era monoteísta. Él sabía, como nosotros, que Dios es uno. La definición de monoteísta es único Dios, solo Dios, uno nada más. ¿Sí? Por eso en Salmo 86:10, Salmo 86:10. Gloria a Dios. Salmo 86:10 dice: porque tú eres grande y hacedor de maravillas, solo tú eres Dios. En Deuteronomio 6:4 también dice: oye Israel, el Señor nuestro Dios uno es. David lo tenía muy claro, ¿sí? David tenía muy claro que Dios es uno. Vamos a mirarlo, vamos a seguirlo leyendo en Primera de Crónicas 17:20. Vayan los que trajeron sus cuadernitos, vayan tomando nota, porque esto es muy interesante, entender por qué David dice esto. Primera de Crónicas 17:20 dice: Señor, no hay semejante a ti, ni hay Dios sino tú, según todas las cosas que hemos oído con nuestros oídos. David lo tenía muy claro. Solamente tú eres Dios, no hay semejante a ti. Y habían muchos, para algunos habían muchos dioses, y aún todavía, por lo menos en la India, tienen más de 300,000 dioses. Y aquí tenemos uno, pero allá afuera tienen 3. Gloria a Dios. Este versículo desbarata toda la teología que dice que hay una segunda persona en la Trinidad. No hay ninguna segunda persona. ¿De qué está hablando David en este salmo? Es una profecía. Dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Vamos a entrar en el contexto. Isaías 37:16. Isaías 37:16. El Señor de los ejércitos, Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios. De todos los reinos de la tierra, tú hiciste los cielos y la tierra. ¿Sí? Solo tú eres Dios, solo hay un solo Dios y es el Señor. ¿A qué se refiere cuando dijo el Señor: siéntate a mi diestra? Refiere al cumplimiento de la profecía de que el mismo Dios, habiéndose manifestado en carne, que el mismo Dios, habiéndose manifestado en carne, y dio la purificación de nuestros pecados, se sentaría a la diestra de Dios. Ahora, ¿cuál es la diestra? ¿Perdón? ¿El trono? El poder. Exactamente. Para algunos, bueno, si buscamos en el diccionario, diestra es derecha. Amén, aleluya. Dios es espíritu. Dios no tiene una derecha, no tiene una izquierda. Dios lo llena todo. Y si Él lo llena todo, ¿dónde está la derecha de Dios? Entonces, el significado en la palabra del Señor, en el hebreo, diestra, es su poder. Esa es la diestra, es el poder del Señor. Hay muchos versículos que dicen que debajo de tus alas, lo volvemos gallina, pero Él no tiene alas, ¿cierto? Con brazo extendido sacó al pueblo de Egipto. Él no tiene brazo. Tu dedo, Él no tiene dedo. O sea, de esa manera los escritores lo hicieron para que nosotros pudiésemos entender los significados. Pero no todo lo podemos llevar al contexto como lo dice, porque si lo llevamos al contexto, entonces entramos en eso. Dios no tiene alas, ¿sí? La boca del Señor ha hablado, no tiene boca. Entonces, así se hizo así para que nosotros pudiésemos entender ese significado.
Cuando Él se hizo semejante a hombre, Él se despojó de todo. Se hizo hombre para venir a salvarnos. Al hacerse hombre, vino a sentir lo que nosotros sentimos. En primer plano vino a sentir dolor, angustia, llanto, sueño, hambre, sed. Tan grande es la misericordia de Dios que se hizo como nosotros, despojándose de su poder, pero no dejando de ser Dios. Porque ¿dónde estaba Dios cuando Cristo estaba aquí en la tierra? Estaba en Cristo reconciliando al mundo. Amén. Ahora vamos a ver qué significa diestra, el poder de Dios. Éxodo 15:6. Tu diestra, oh Señor, ha sido magnificada en poder. Tu diestra, oh Señor, ha quebrantado al enemigo. Tu diestra. Ahí podemos encontrarlo en Mateo 26:64, Marcos 14:62. Anoten esos versículos para que ustedes los busquen en la casita, en el tiempo que tengan libre. Entonces, aquí nos damos cuenta del poder de Dios. Ahora, dijo el Señor a mi Señor. En 2 Corintios 6:16. (6, 16, 17 y 18). Bueno, el 16 dice: ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid del medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Ahí nos vamos dando cuenta y sabemos que nuestro Señor, nuestro Dios, es solamente uno, pero que se utilizaron estas palabras así para poder que nosotros entendiéramos. Jesús es el Todopoderoso, Él es el único Dios al manifestarse en carne. Por eso en el Salmo David dice: siéntate a mi diestra. Ahí es donde está. Es como cuando Juan en el bautizo del Señor, hay una voz. Cuando Juan va a bautizar al Señor, hay una voz en el cielo. Está el Señor aquí haciéndose bautizar y viene el Espíritu Santo como paloma. ¿Creen ustedes que ahí hay tres o ahí hay uno? Para muchos, allá afuera dicen que ahí está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Son las manifestaciones. Ahora, ¿quién fue el único que vio eso? Juan fue el único que vio eso. Fue el único que lo escuchó. Juan le dijo al Señor: Señor, antes tú a mí me debes de bautizar. Y el Señor le dijo: deja así, porque hay que cumplir. Entonces, eso simplemente lo escuchó fue Juan, nadie más. Para algunos que se pegan de ahí, de que es que hay una Trinidad, no. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Pero eso era para que Juan supiera quién era el que estaba ahí. Y en ese mismo momento, es como en el monte de la transfiguración, que también lo han leído, lo hemos leído. En el monte de la transfiguración, ¿qué pasó ahí? ¿A quién se llevó? A Jacobo, a Pedro y a Juan. Él necesitaba unos testigos para que miraran lo que venía a pasar, lo que iba a pasar. Y cuando llegó el momento, el Señor se resplandeció y se apareció ¿quién? Moisés y Elías. Pero ¿para qué el Señor hizo esto?
para mostrarle a ellos la gloria de Él, el poder de Él, que Él es el mismo Dios manifestado, porque ellos aún estando con el maestro no lo entendían. Y eso tenía que pasar así para que se cumpliera toda justicia. Aún estando ellos ahí, no entendían el poder de Dios. Por eso Él se manifestó. Por eso en el Salmo de David dice: siéntate a mi diestra. Por eso Él, habiendo purificado nuestro pecado, subió a los cielos y se sentó a la diestra del poder en la majestad de las alturas. Entonces, en Apocalipsis encontramos que hay un trono y en el trono uno sentado. Y yo creo que también han escuchado y han leído que el Cordero está en el trono y el que está sentado le pasa el libro. ¿Qué pasó ahí? El Padre está sentado, el Hijo está ahí esperando y el Espíritu Santo está atrásito. Toda la eternidad le ha tocado estar parado al pobre Espíritu Santo. No, no es así tampoco. Y ahí hay también una confusión y eso tenemos que tenerlo claro. ¿Por qué pasa eso? Porque se cumple lo que dice la palabra. El Señor Jesucristo como hombre, Él sintió, vivió, resucitó y subió. ¿A dónde? A la diestra, al poder, y se sentó en el poder. ¿Sí? El Espíritu de Dios estaba en él. Dios estaba en Cristo. Entonces el que se sentó en el trono fue el mismo Jesucristo. Pero se tenía que cumplir y se tenía que ver de que el Señor estaba ahí y que Él era el único digno de abrir los sellos. Amén. Por eso dice: subió a los cielos, se sentó a la diestra del poder en la majestad. Mateo 26, 6, 4. Mateo 26, perdón, me perdí, perdón, aquí, 26, 64. 26, 64. Amén. Jesús le dijo: tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios. Mire este versículo. Sentado a la diestra. Mire, ahí se confunden nuevamente algunos. Sentado a la diestra. Entonces va a estar sentado. Si se dice en Apocalipsis que hay un solo trono, entonces el Señor está sentado a la diestra. O sea que entonces habrían dos tronos. Y si el Señor está sentado en el trono y Jesús se sienta en el otro trono, hay dos dioses y dos tronos, Dios Padre y Dios Hijo. No. Por eso dice ahí: desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder. Y dice desde ahora. Desde ahora. ¿Por qué dice desde ahora cuando Él estaba ahí hablando con los apóstoles? Desde ahora, imagínense, esas son las pequeñas preguntas que debemos de hacer cuando estamos leyendo la palabra. A eso es lo que debemos de escudriñar. ¿Me lo coloca otra vez, mi hermano, por favor? Desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Gloria a Dios. Y viniendo en las nubes del cielo. Así va a ser cuando Él venga por nosotros, ¿no? Gloria a Dios. El poder de Dios es la diestra. Hebreos 1:3.
el cual siendo el resplandor de su gloria, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, vamos leyendo, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados. Pero mire lo que empieza, el cual siendo el resplandor de su gloria. ¿De quién está hablando ahí? El autor de los Hebreos. De Jesús, pero ¿de cuál gloria? De la de Dios. Pero como Él es el mismo Dios manifestado en carne, o sea, el escritor de los Hebreos está diciendo que la carne, en carne, el Dios que está ahí, viene con el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. ¿De cuál sustancia nos habla? Porque Dios es espíritu, pero Cristo está en carne. ¿De cuál sustancia nos habla? De su poder, de su magnificencia, de su sustancia. Y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. En el Génesis 1, Dios cuando lo creó, ¿cómo lo creó? Lo dice Juan 1:1. El verbo es la palabra, ¿no? Él hizo todo con la palabra. Otros también dicen que es que el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas y entonces el verbo es Jesucristo desde los tiempos primarios. Entonces, ¿qué estamos haciendo? En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Aleluya. Entonces, el verbo no es otra persona, el verbo es el mismo Dios. ¿Sí? Por eso dice en Hebreos, mi hermano otra vez, por favor. Dice, la imagen misma de su sustancia y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Efectuado la purificación. Fuimos purificados, nuestros pecados perdonados por gracia. Como decía nuestra hermana Marielli ahora, decía de los dos deudores, nosotros somos unos deudores empedernidos. Nosotros le debemos tanto a Dios, pero tanto, pero somos descuidados. Yo soy muy descuidado. No soy agradecido con Dios con todo lo que Él me ha dado, porque nos falta mucho. A mí me falta mucho ser agradecido con Dios. Demasiado. Nuestros pecados por medio de sí mismo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Gloria a Dios. Se sentó en el trono. Segunda de Corintios 5:19. Segunda de Corintios 5:19 dice que Dios estaba, ¿a dónde estaba Dios? ¿A dónde estaba Dios? Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo. O sea, no que porque entonces Dios estaba en Cristo, el mundo o el universo se quedó sin Dios. Para nada. Dios estaba en Cristo reconciliando el mundo. Qué hermoso, ¿cierto? Pero esa reconciliación es de reconciliando al mundo ¿cómo? ¿Entre nosotros o Dios con los hombres? Dios con los hombres, exactamente. Porque todavía existía un remanente. En ese tiempo todavía había un remanente que creían en el Señor, que amaban en el Señor, lo buscaban, clamaban. Siempre hubo un remanente. Por más que estuvieran condenados y que estuvieron siendo esclavos en la esclavitud, siempre hubo un remanente clamando a Dios. Por eso Él escuchaba. Obviamente Él los dejaba que pasaran por esas situaciones, que son las mismas situaciones que nosotros pasamos a veces, para poder nosotros acordarnos que tenemos un Dios que es bueno y maravilloso, que es todopoderoso.
Entonces, siempre que el Señor, siempre ese remanente adoraba a Dios. Poquitos, pero estaban ahí y siempre el Señor los escuchó por amor a su promesa que le hizo a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y hasta ahora está la promesa, sigue la promesa. Entonces, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, no tomándonos en cuenta. Pero esa reconciliación, volvemos a tomar el puntico, esa reconciliación era de los hombres a Dios, porque estábamos perdidos, condenados a muerte. Entonces la reconciliación era esa, que al venir Él y empezarnos a mostrar el camino y a enseñárnoslo, ahí venía la reconciliación, dándonos ese perdón, porque todos estábamos fritos, todos estábamos muertos, pero gloria a Dios, hoy tenemos vida y vida, aleluya, gloria a Dios. Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Y nos encargó a nosotros. ¿Cómo nos la encargó? Vamos, mis hermanos, ¿cómo nos encargó esa reconciliación? Sí, ¿cómo más? Predicando su palabra. Amén, aleluya, así es. Llevando esta palabra a aquellos que la necesitan, así como en algún momento nos llegaron a nosotros con la palabra. Eso es lo que dice ahí. Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Gloria a Dios. Pablo y todos los apóstoles eran encargados de llevar esta palabra. A ellos primeramente fue los que el Señor los empezó a hablar. Y ellos ya se encargaron de seguirla regando, porque dice el Señor que cuando llegue el fin, o sea, todo el mundo debe de haber escuchado la palabra de Dios. Algunos conversábamos en estos días con los hermanos y preguntaban, bueno, y aquellas personas que no conocieron de Dios y murieron, ¿qué va a pasar con ellos? ¿Se perderán? Pero para serles sincero, bueno, de pronto las tribus indígenas, ellos de pronto van a tener el Señor va a tener otra salvación con ellos, no lo sé. Pero en cuanto a nosotros, aquellos que han muerto sin conocer la palabra de Dios, en algún momento alguien les ha tenido que hablar de la palabra de Dios. Dios nos da tanta oportunidad, pero nosotros con nuestro corazón endurecido y nuestra cerviz dura no atendemos. Aún estando aquí en la iglesia, siendo del cuerpo de Cristo, endurecemos también nuestro corazón y eso también va para nosotros. A veces dejamos que el orgullo, que eso es uno de los principales factores del alejamiento de Dios, nos empiece a dominar el orgullo. De hablarle a mi hermano, es que mi hermano esto, es que mi hermano lo otro. El amor aquí el centro de todo esto es el amor. Cuando hay amor en nuestro corazón, nada puede faltar. Y pónganse cuando ustedes leen la palabra, céntrense en todo y verá que el amor es lo más grande, dice la palabra. Ese es el sentimiento más grande que hay. El Señor Jesucristo dio su vida en la cruz por amor. Así lo dice. Voy a contar algo que me pasó en estos días. Llegué por ahí a un sitio a comprar una hamburguesa. Bueno, y llegué a comprarla y estaba yo ahí cuando había un joven ahí de unos 25, 28 años, le pongo yo, una persona ya ahí, pero él no era normal. Yo lo veía y yo lo notaba que él no era normal y era con unas moneditas y él era como con esas ganas de comprar algo. No quiero que me van a malinterpretar con lo que voy a decir, porque no es para uno vanagloriarse, ni mucho menos. Y yo lo veía a él, que él como que quería comprar algo, pero los que vendían ahí los perros y las hamburguesas no le prestaban atención.
Entonces yo lo veo y él me mira y me dice, ¿me puede dar algo para comer? Y él tenía unas moneditas de 10 pesos tenía. Y le digo yo, claro que sí. ¿Qué quiere comer? Escoja lo que usted quiera. Los del puesto de perros son como unos 4 o 5 personas ahí atendiendo. Y todos estaban como atentos a eso, porque estábamos solos, pero todos estaban atentos a eso. Entonces él se quedó pensando y dijo, yo quiero una hamburguesa. Ahí mismo todos los del carro de perros saltaron y dijeron, uy, le pidió lo más caro. Yo me quedé reflexionando mientras le preparaban la hamburguesa y eso, yo me quedé reflexionando en él y en lo que decía, lo que dijeron los muchachos que estaban atendiendo. Le dieron la hamburguesa, él se vino y me quiso dar las moneditas. Me dijo, ay, venga, le pago, me dijo a mí. Y yo le dije, no, tranquilo, el Señor Jesús le bendiga, cuídese. Y se fue contento con su hamburguesa. ¿Cuál es la reflexión aquí? Si yo voy con mi hermano Víctor allá a comprar la hamburguesa, yo le gasto la hamburguesa a mi hermano Víctor. ¿Cierto que sí, mi hermano? Amén. Y yo sé que para la próxima salida, mi hermano me va a gastar a mí, porque así es. Y eso es muy bueno, y es verdad, pero quiero que me disculpen con lo que voy a decir. ¿Tiene gracia eso? El amor es a quien no conocemos. El amor es a esa persona que no conocemos. Porque si yo a mi hermano Pablo le gasto y él me gasta, pues los conocemos. Pero a alguien que no conocemos es a quien debemos servir con el amor de Cristo. Ahí está el pequeño detalle, el amor. Siempre servir sin esperar nada a cambio. Amén. Bueno, ahí me desvié un poquito de la prédica. Bendito sea Dios. Hay poder en el nombre de Jesús. Hebreos 1, perdón, 1 Corintios 15, 25. Primera de Corintios 15, 25. Porque precioso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos bajo el estrado de sus pies. Y el 26, mi hermano. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. El primer enemigo que tenemos nosotros, y cuando el enemigo puso a Dios, puso al Señor Jesucristo o el Señor dio su vida en el madero por nosotros, el enemigo en ese momento estaba saltando porque había vencido. Para él había vencido. Pero no se daba cuenta de que el que estaba ahí crucificado era el Dios Todopoderoso. Por eso el versículo 26, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Ahí, cuando el Señor Jesucristo resucitó, ahí lo destruyó. Ya ahí le quitó las llaves del Hades y de la muerte. Por eso David dice, dijo el Señor a mi Señor. Es el poder de Dios, es la majestad del Señor, es un solo trono y uno solo sentado. Dijo el Señor a mi Señor, gloria a Dios. Apocalipsis 19, 11 al 16. Apocalipsis 19, 11. Entonces vi el cielo abierto, he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero,
y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como de llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es, aleluya, gloria a Dios. ¿Y quién es el verbo de Dios? Jesús. Pero aquí van a decir, pero venga, pero es que el verbo de Dios es otro. El verbo de Dios, su palabra, ¿cierto? Como lo leímos en Juan 1:1. El verbo de Dios. Aleluya, gloria a Dios. Estos son los enemigos. Y el 17, ¿cómo es? Sí, el 14. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Lo que hablábamos ahora, no se debe de tomar la palabra del Señor como lo dice ahí, porque de la boca del Señor no va a salir una espada. Y él regirá con vara de hierro y pisa el lagar del vino y del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Su palabra es la que juzga, su palabra es la que nos juzga y va a juzgar. Eso es. Esa es la espada de doble filo que es la que rompe hasta lo más profundo de nuestras coyunturas. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre. Todos. Rey de reyes y Señor de señores. Gloria a Dios. Bendito y alabado es nuestro Señor. Ahí nos damos cuenta, mis hermanos, que lo que el salmista David quería decir es que Dios subiría, el Señor Jesucristo, en su revelación, subiría y se sentaría en el trono de Él, en su trono. Por eso cuando nosotros lleguemos a su santa presencia, ¿a quién vamos a ver? A Jesucristo. A Él es el que lo vamos a ver. Él fue el que se manifestó. Él se dejó ver acá. Al Espíritu Santo no lo vamos a poder ver porque es Espíritu. Pero vamos a ver al mediador entre los hombres y Dios, Jesucristo hombre. A Él es el que vamos a ver. Así que por eso el salmista David en eso lo explicaba de esa manera. Gloria a Dios. Bueno, mis hermanos, vamos a terminar ahí terminar ahí. Espero que haya quedado claro, porque esto muchos allá afuera nos lo van a preguntar. Tengo muchos más versículos, tengo demasiados versículos, pero vamos a dejarlo ahí. Pero esto debemos estudiarlo, aprenderlo, porque nosotros tenemos la doctrina correcta. Es lo que está escrito en su palabra. Para nosotros no hay tres, para nosotros no hay dos. Dios es uno y uno es su nombre. Así que hay que estudiar, escudriñar la escritura para entender. En el libro perdón, se me fue el nombre del escritor perdón, se me fue. En el libro ¿cómo es que se llama el que entró al foso de los leones? Daniel. En el libro de Daniel habla del anciano de días. Y en el libro del Apocalipsis habla del anciano de días. Así que ahí les dejo la tarea para que lo estudien, mis hermanos. ¿De qué trata? Amén. Vamos a orar, mis hermanos. Vamos a darle gracias a Dios por su palabra. Bendito sea nuestro Señor Jesucristo, Padre Celestial, santo y glorioso es su nombre, el cual gracias a su palabra podemos conocerle, podemos saber qué es lo que Él desea de nosotros, qué es lo que nosotros debemos hacer
porque eso es lo que Él quiere, que nosotros lo conozcamos, que me conozcan a mí primeramente, dice el Señor, que lo demás yo me encargo. A mí me gusta mucho ese versículo, me fascina esa frase del Señor, que me conozcan a mí, y ahí es donde nosotros tenemos que entrar a conocerlo, de lleno, no por los laditos, sino de lleno, porque en Él solamente encontramos vida eterna. Amado Dios, Señor Jesucristo, Padre Celestial, te damos gracias, Padre bendito, por este momento, Señor. Te damos gracias, Señor, por esta palabra hermosa y preciosa, Padre Celestial, por este estudio bíblico, Señor, que hemos tenido, Padre bendito, porque son tus palabras, es tu palabra, Señor. Bendito eres, Padre Celestial, poder aprender de ella, Señor. Ábranos el entendimiento, la sabiduría, Señor, para cada día conocer más de ti, mi amado Dios. Querernos penetrarnos, Señor, en ese mundo tuyo, Señor, en el mundo de nuestro Señor Jesucristo. Que tu nombre, Señor, esté impregnado en nosotros, Padre Celestial, para poder entender y comprender y poder guiarnos y guiar, Señor, a aquellos que nos necesitan, Padre eterno. Así como en algún momento nosotros, Señor, necesitamos y nos llegó esta palabra, así hay muchos allá afuera que la necesitan, Señor. Danos entendimiento y sabiduría, que tu palabra llegue a nuestro corazón, Señor, que tu palabra nos abra, Señor, el camino y el entendimiento, Señor Jesús. Tú eres un Dios bueno, un Dios maravilloso, un Dios justo, Señor, y tu palabra es justicia y justicia verdadera, Padre Santo. Tú eres la paz, Señor. Tú eres, Señor, Padre Celestial, nuestra reconciliación, Señor. Gracias, eterno Rey, por permitirnos conocerte. Gracias por este momento, Señor, y poder entender y comprenderla, Señor. Que seas tú obrando en nuestro corazón día a día, Señor. No permitas, Señor, que nos alejemos de ti, Padre amado. No permitas, Padre Santo, que nos perdamos, oh Señor. Que podamos cada día, al contrario, podamos cada día entrar más en ti, Señor. Que tu palabra, Señor, siempre esté en cada uno de mis hermanos, en cada uno, Padre Celestial, para guiarnos y llevarla, eterno Rey. En el nombre poderoso de Jesús te damos gracias, Señor.